El monitoreo con ECMO, o mejor dicho, el ECMO, es un dispositivo que se viene implementando desde prácticamente los años 80, 85, donde comenzó sobre todo por los pacientes que estaban en cirugía cardiovascular, en poscardiotomía, y en esos pacientes de reanimaciones cardiovasculares importantes, donde tenían un shock vasopléjico, le damos soporte veno arterial en este caso, con los dispositivos ECMO. Sin embargo, con el pasar del tiempo y el avance de la tecnología, hemos notado de que hemos ido aprendiendo muchas cosas sobre este tipo de práctica. Ya para el año 2010 tuvo un auge importante con la pandemia de H1N1, donde fueron las primeras veces donde pudimos empezar a implementar lo que es el ECMO como tal en los pacientes con veno venoso para lo que es la parte de oxigenación en estos pacientes que estaban en la unidad de cuidado intensivo. Y bueno, para nadie es un secreto que ya para el 2019-2020 sí fue un boom prácticamente debido a la pandemia con COVID-19, donde muchos de nuestros pacientes que teníamos en la unidad de cuidado intensivo necesitaban un soporte no solamente hemodinámico de soporte ventricular, sino también un soporte desde el punto de vista de oxigenación para, en este caso, que podía ser ofertado a través del ECMO veno-venoso. Es por ello que con esta situación que vivimos empezamos a ver con mucha más recurrencia el uso de este dispositivo y es por ello que en este momento estamos, digamos que tratando de avanzar desde el punto de vista tecnológico, desde el punto de vista práctico, desde el punto de vista asistencial para tratar de buscar las mejores condiciones y de ofrecer el mejor monitoreo a nuestros pacientes e ir siempre de la mano desde el punto de vista académico, desde el punto de vista clínico con nuestros pacientes. No. Gracias. Bueno, para entrar de lleno en lo que es ECMO, bueno, podemos definirlo como lo que es la oxigenación por membrana extracorpórea. Es una modalidad de soporte mecánico circulatorio que es eficaz para restaurar rápidamente no solamente la perfusión, sino lo que es la oxigenación sistémica. Es decir, es un mecanismo, o mejor dicho, es un método que nos va a dar no solamente soporte circulatorio, sino que nos va a ofrecer también lo que es oxigenación y por ende una buena perfusión sistémica. El ECMO se pudiese usar en diferentes, en este caso, etiologías. Una de ellas, la más indicada, en el shock cardiogénico, en esos pacientes que tenemos con infección miocárdica aguda, en los pacientes que tenemos con miocarditis, con una cardiopatía crónica, en los pacientes con embolismo pulmonar agudo, en los pacientes con falla ventricular por embolismo pulmonar, que pudiese ser una alternativa a utilizar el ECMO como tal. Para nadie es un secreto que una vez que nosotros planteamos el inicio del ECMO, lo primero que teníamos que preguntarnos hacia dónde nos dirigimos. En este caso es hacia una terapia de soporte para un tratamiento efectivo o a una terapia de soporte hacia un trasplante, ya sea cardíaco, un trasplante de pulmón, un trasplante hepático, un paciente que está prácticamente en shock, que necesita el soporte tanto circulatorio como en este caso de oxigenación. Es por ello que el ECMO es una herramienta importante para tratar de ayudarnos durante el tiempo necesario para tratar de darle soporte al paciente en este estado crítico y ayudarnos así a definir la terapia definitiva que va a recibir el paciente. En cuanto al ECMO, contamos con dos dispositivos. Podemos ofertar un ECMO veno-arterial y obviamente el ECMO veno-venoso. El ECMO veno-arterial nos va a dar un soporte circulatorio y que puede ser, ambos dispositivos se pueden colocar de dos maneras, tanto de vía periférica como de punto de vista central. En las diapositivas podemos observar un ejemplo, por ejemplo, la colocación de dos cánulas centrales, donde podemos, esto es una manera de hacerlo, tenemos la colocación de dos cánulas femorales que pueden ser femoro-femoral o periférica, pero un femoro-femoral o una femoral o yugular. Es decir, lo importante es tener en la periférica al menos dos tipos de abordaje. Es de importancia que los pacientes con soporte veno-venoso y si están en las condiciones dadas y una vez que vemos un poco de mejoría en la condición clínica del paciente, podemos observar que estos pacientes pudiesen deambular de manera precoz e incluso estando conectados al dispositivo sin ningún tipo de complicaciones, dando la oportunidad de prepararnos hacia otras terapéuticas que le podamos brindar al paciente. En cuanto a lo que es la monitorización hemodinámica en los pacientes con ECMO debe ser personalizada y precisa. Es decir, debe estar centrada hacia el paciente sin generar ningún tipo de daño y buscar la mejor seguridad hacia ellos. En este caso, debe estar muy pendiente, sobre todo con los accesos que tengamos, con lo que es
los abordajes venosos que tengamos, con las canulaciones que tengamos, con la parte hemodinámica, con la parte ventilatoria, que van a jugar un papel importante no solamente en la monitorización hemodinámica, sino en la valoración general del paciente con ECMO. En cuanto al monitoreo general del paciente con ECMO, una de las cosas principales que nos preguntamos desde el punto de vista de enfermería es ¿qué vamos a hacer con ese paciente que está conectado a terapia intensiva en un ventilador mecánico, conectado a varios dispositivos? Lo primero que se pregunta el personal de enfermería es ¿cómo lo vamos a bañar? Un paciente que tiene 2 cánulas femorales o una cánula yugular y una femoral o prácticamente una canulación central. Es uno de los primeros retos que se plantea el servicio de enfermería. Otra de las cosas que vamos a hacer es cómo vamos a prevenir las úlceras, como la movilización del paciente, cómo vamos a prevenir las neumonías en esos pacientes que están conectados a ventilación mecánica. Es un reto para nosotros y para el personal de enfermería con este tipo de pacientes a la hora de realizar estas tareas de rutina con cualquier otro paciente en las unidades de cuidado intensivo. Otra de las cosas que nos preguntamos es la evaluación diaria, ¿cómo la haríamos? El nivel de sedación que pueda tener este paciente. ¿Es recomendable el uso de cuáles drogas? Si es midazolam, propofol o algún tipo de sedante acompañado de un opioide para dar un grado de pseudoanalgesia en el paciente. ¿Cuánto tiempo lo vamos a mantener nosotros sedado y relajado? ¿Cuánto tiempo debería hacerse interrupciones diarias en cuanto a la sedación y la relajación para tratar de alejarnos un poco a las complicaciones que pueden presentar estos pacientes a la hora de extubación? Entonces son muchas las interrogantes que nos preguntamos en cuanto a la sedación y la relajación del paciente. Otra de las cosas que nos preguntamos nosotros los médicos es cómo vamos a hacer lo que es el manejo ventilatorio con los pacientes con ECMO. Es decir, qué conducta vamos a tomar, cómo vamos a manejar ya sea presión control, controlado por volumen, cuál es la frecuencia respiratoria que vamos a utilizar, qué medidas protectivas desde el punto de vista ventilatorio vamos a utilizar. Y estos pacientes se manejan como cualquier otro paciente que esté sometido, en este caso de estrés respiratorio, conectado a ventilación mecánica invasiva. Aquí siempre la ventilación debe ser protectiva, con volúmenes bajos, al menos entre 4 a 6 cc por kilo, con una frecuencia respiratoria ajustándose dependiendo de la frecuencia respiratoria y a los niveles de CO2 del paciente, al menos una frecuencia entre 15 y 16 respiraciones por minuto, dependiendo del equilibrio ácido-base que reporte. Otra de las cosas que debemos estar pendientes es la cantidad de PI que vamos a utilizar en el paciente. Es un PI que generalmente va a ir progresivamente dependiendo del reporte de los gasometría arterial que tengamos con lo que es el valor de oxigenación y obviamente las presiones que vemos nosotros reflejadas en el paciente, expresadas específicamente en el ventilador. Otra de los retos que nos planteamos es la nutrición. ¿Qué debemos hacer con estos pacientes? ¿Se le debe dejar en dieta absoluta durante esté conectado al ECMO? ¿Se le debería iniciar dieta a través de nutrición enteral o a través de nutrición parenteral? Se ha demostrado que el mejor beneficio del paciente es que se inicie la dieta lo más pronto posible, preferiblemente la nutrición enteral, donde se deberían utilizar prácticamente a través de sondas nasogástricas, si es posible, o a través de sondas nasoyeyunales, dependiendo de la condición clínica del paciente. Deberíamos estar muy pendientes de lo que es la función renal, cómo están los valores de los azoados, en este caso de la urea, la creatinina, los electrolitos séricos, lo que es en este caso el equilibrio ácido-base, para ver cómo estamos con lo que es el exceso de base, lo que es el lactato y sobre todo cómo está el bicarbonato en el paciente. Y también deberíamos tomar en consideración lo que es la sobrecarga del volumen que puede presentar. Para nadie es un secreto que los pacientes conectados a ventilación mecánica deberíamos mantener al menos un balance hídrico lo más neutro posible e incluso en algunas condiciones deberíamos tener un balance con tendencia a la negatividad. Es por ello que debemos estar muy pendientes con ese balance diario y no solamente en las primeras semanas, sino constantemente hasta que el paciente esté fuera del ECMO como tal. Otra de las cosas que hay que monitorizar es lo que es la función hepática. Muchos de estos pacientes, por aumento de la presión intraabdominal, por la canulación a nivel femoral y aparte de eso por los cambios que hay desde el punto de vista hemodinámico y circulatorio en el paciente, pudiese haber congestión hepática de punto de vista significativa con elevación de las transaminasas, elevación de lo que es la LDH y traer por consigo compromisos incluso no solamente hepáticos, sino a nivel del sistema nervioso central, a nivel hemodinámico y a nivel renal. Para nadie también es un secreto que lo que es el riesgo de infección. Todo paciente en cuidados intensivos siempre tememos de que presente complicaciones infecciosas por la cantidad de accesos que tiene el paciente, por el riesgo PC de estar conectado a ventilación mecánica, por el múltiple uso de antibióticos, amplio espectro y por la condición de inmunosupresión en la que se puede encontrar. Es por ello que debemos estar muy pendientes con los cultivos, realizarlos de manera pertinente, tanto cultivos de secreción traqueal, cultivos, hemocultivos, ya sea a través de los catéteres periféricos y los catéteres centrales,
examen de orina y urocultivo también, que nos sería de gran ayuda, y tomar de apoyo también los marcadores infecciosos, en este caso la procalcitonina y la PCR, que ciertamente no es para inicio de antibióticos, sino para más bien lo que es seguimiento, incluso de calación del mismo una vez que se decide iniciar. También estos pacientes tienden a hacer mucha bacteremia, hay que estar muy pendiente con esa elevación de lo que es la temperatura, esos escalofríos que puede presentar el paciente, la manera de cómo lo vamos a interpretar. No solamente los escalofríos, hay veces que la interpretación puede ser errónea y pueden decir, mira, el paciente está convulsionando, cuando no es así, lo que está haciendo es una bacteremia con elevación de la temperatura, con hipotensión, diaforesis, y obviamente el paciente va a tener escalofríos como tal. Muchas veces es mucho más fácil de percatarse en el paciente que está despierto. Otro reto que nosotros nos encontramos en este camino es prácticamente la anticoagulación. No es fácil mantener un paciente anticoagulado donde vamos a tener infusión continua prácticamente con heparina sódica y donde deberíamos mantener un perfil de coagulación en niveles de anticoagulación y que debido a las múltiples invasiones que tiene el paciente pudiese sangrar no solamente por las cánulas, sino a través de la piel y mucosas, a través de lo que es la orina con una hematuria macroscópica importante e inclusive descender progresivamente lo que es los niveles de hemoglobina y generarnos anemia significativa e incluso en algunos casos generarnos lo que es choque hipovolémico en el paciente. Una de las cosas que nosotros también debemos monitorizar en los pacientes con ECMO, más allá de la canulación, es la posición en la que están las cánulas. Es por eso que nosotros deberíamos, a nivel del punto de inserción de la canulación, deberíamos tener al menos unos tegaderos transparentes para poder ver el sitio de canulación, donde vemos si no hay ningún tipo de infección en el punto de inserción, en donde no hay ningún hematoma, ni aumento de volumen, ni cambios de coloración, donde la ubicación de las cánulas se va a medir desde donde está ubicada la sutura hasta 10 centímetros aproximadamente. Si, por ejemplo, nosotros venimos un día y nos encontramos que esa marca está más allá de los 10 centímetros, nos tiene que dar una información, es decir, de que probablemente el paciente, si está más allá de los 10 centímetros, fue que se retrajo la canulación y debemos estar cerciorando de que esté bien posicionada, porque si no vamos a tener turbulencia y complicaciones en cuanto a la circulación. También podemos encontrarnos en el caso de que ya no serían 13 centímetros, que podemos tener al menos 8 o 7 centímetros hacia adentro y nos hacemos la pregunta, mira, pero fue que se movilizó también la canulación y debemos verificarla. Como se pueden dar cuenta, hay fijaciones para la canulación que se van a dirigir durante el miembro inferior y va a estar sujeto para tratar de que no se esté movilizando de un lado a otro y que debe estar por la parte dorsal de cada miembro, de manera que se vea, de que sea lo más visible posible, viendo si hay algún tipo de alteración, si hay algún tipo de coágulo que nosotros podamos percatar. Muchas veces podemos encontrarnos también de que las canulaciones podemos tener algún tipo de vibración, es decir, eso nos tiene que dar nos tiene que hacer ruido y llamar la atención de que si conseguimos algún tipo de vibración y que esto puede repercutir en lo que es la membrana extracorpórea y expresarse con aumento de las presiones, y esto nos puede hablar de que puede estar un coágulo en la parte distal de las cánulas que nos está interrumpiendo el flujo y se está expresando de manera retrógrada con este tipo de aumento de presión, inmovilización e incluso vibraciones en la cánula. Otra de las cosas que nosotros debemos estar pendientes, los pacientes con canulación, es la coloración de los miembros inferiores. Si no estamos pendientes de esto, se nos pueden pasar por alto miembro isquémico crítico o incluso arteriopatías oclusivas, trombosis venosa en los pacientes. Es por ello que se recomienda que día a día no solamente medir la ubicación de las cánulas, sino que se debe medir el diámetro del miembro inferior, ya sea si está conectado a la cánula de un solo miembro o si la conexión es bifemoral. Es decir, se debería medir lo que es el diámetro del miembro, tanto del lado derecho como izquierdo, para tener un registro diario y si notamos un aumento de volumen, una de las cosas que debemos plantearnos es un hematoma o una trombosis venosa profunda. Otra de las cosas que deberíamos ver es la coloración en cuanto a la parte distal y obviamente la parte proximal. Si tenemos algún grado de dudas, podemos apoyarnos de algunos dispositivos que serán mencionados más adelante, como por ejemplo el NIRS, que nos va a hablar de lo que es la saturación regional y nos va a dar un grado de información de cómo está oxigenando o cómo está oxigenándose o cómo está la perfusión distal de ese miembro inferior, ya sea derecho o izquierdo. Esto es un escenario que más o menos nos encontramos en la unidad de cuidado intensivo. Vemos prácticamente un paciente crítico que está intubado, conectado a un ventilador mecánico, conectado a varios escenarios de punto de monitoreo. Vamos a tener un ventilador, vamos a tener un monitor donde vamos a ver reflejadas muchas curvas, donde vamos a tener presión arterial, vamos a tener presión de pulso, vamos a tener variabilidad de presión de pulso, la saturometría. Y lo que vamos a encontrar de diferente en este paciente es este dispositivo o esta consola que vemos a mano izquierda.
donde prácticamente aquí es donde comienza el reto con los pacientes con ECMO, desde que nosotros entramos a la unidad a ver el paciente. Una de las primeras cosas que nos llama la atención es la membrana de oxigenación, la bomba como tal, la canulación, y es donde empiezan a aparecer Entonces nos encontramos en un escenario donde encontramos un ventilador, donde encontramos un paciente en estado crítico y donde nos encontramos como nuevo esta consola que tenemos a mano izquierda, y es donde nos empezamos a hacer la pregunta, ¿cómo se medirá la diuresis? ¿Qué pasará con el monitoreo del balance hídrico? ¿Cómo vamos a utilizar la sedación? ¿Cómo está la resistencia vascular sistémica? ¿Cómo está la presión arterial de este paciente? ¿Qué otros monitoreos deberíamos estar pendientes? Es por ello donde nosotros tenemos que dar una respuesta a cada una de estas interrogantes. Por ejemplo, una de las cosas fundamentales acá es cómo vamos a medir el lactato, ya que es un marcador importante de perfusión en los pacientes con ECMO, cómo va a estar la saturación venosa central o mixta de este paciente, cómo vamos a medir el gasto cardíaco, cómo vamos a medir el llenado o la recarga capilar en esos pacientes con shock hipovolémico o en esos pacientes con shock vasopléjico, qué función juega lo que es el aporte y el consumo de oxígeno en el paciente con ECMO. Cada una de esas interrogantes donde nos vamos a dar respuesta en las siguientes diapositivas. En cuanto al monitoreo hemodinámico, uno de los pilares fundamentales, indiferentemente la manera de abordaje que nosotros tomemos, ya sea central o periférico de la colocación del ECMO, o indiferentemente que sea ECMO venovenoso o un ECMO venoarterial, aquí va a jugar un papel importante lo que es el monitoreo de la precarga y de la poscarga, que se va a hacer a través de los diferentes métodos que pueden ser invasivos, como por ejemplo lo que es un catéter de la arteria capilar pulmonar, un catéter capilar pulmonar, o de la arteria pulmonar, mejor dicho, un catéter de Swan-Hahn, como por ejemplo medir lo que es la poscarga a través de un dispositivo mínimamente invasivo, como lo que es la termodilución transpulmonar o el vigileo, que nos van a dar información no solamente del gasto cardíaco, sino nos van a dar también una información de cómo está esa precarga y de manera indirecta de cómo está la poscarga en el paciente. Otro de los objetivos también a valorar en cuanto a lo que es el monitoreo hemodinámico es la importancia que juega lo que es el transporte y el consumo de oxígeno en los pacientes con ECMO, ya que esto es prácticamente una de las cosas de gran importancia de que nos van a hablar de lo que es la oxigenación y la perfusión de los tejidos en nuestros pacientes. Se deben así estar muy pendientes de estas dos variables, porque de alguna u otra manera vamos a tener intervenciones terapéuticas de manera directa en nuestros pacientes dependiendo de estas variables y ayudándonos a los diferentes dispositivos hemodinámicos. La disponibilidad de oxígeno va a estar dada prácticamente por lo que es el transporte como tal. El transporte va a jugar un papel importante, lo que es el gasto cardíaco, y por un lado lo que es el contenido arterial de oxígeno. Forman un pilar fundamental en lo que es el transporte de oxígeno en general. ¿Qué va a pasar con los pacientes con ECMO? Que el problema del transporte va a estar dado de diferentes maneras. Es decir, yo prácticamente el gasto cardíaco lo puedo garantizar de dos maneras: a través de una buena presión arterial y a través del gasto cardíaco, que puede estar dado por la frecuencia cardíaca y el volumen sistólico. Aquí pueden haber variantes, es decir, la frecuencia cardíaca puede haber trastornos de contractibilidad en el paciente, que podamos utilizar inotrópicos para tratar de darle soporte en estas situaciones. Si necesitamos al menos en un paciente que tenga alteraciones en la poscarga, que tenga aumento de la resistencia vascular sistémica, podemos utilizar vasodilatadores, o si el paciente tiene alteraciones, en este caso, por disminución de la resistencia vascular sistémica con un shock vasopléjico, podemos echar mano también de vasoactivos, en este caso como primera línea noradrenalina, vasopresina, o también pudiésemos utilizar adrenalina como tal. Si tenemos en otras alteraciones lo que es la precarga, pudiésemos utilizar también expansiones volumétricas si tenemos una disminución de la precarga como tal, o utilizar diuréticos si vemos a ese paciente con aumento o sobrecarga de volumen. Todas estas medidas van a estar o van a repercutir sobre todo en el gasto cardíaco. ¿Qué pasa? O el gran problema que va a pasar acá es que muchas veces en un paciente conectado a ECMO, toda esta fisiología que nosotros vemos, un paciente normal, va a verse alterada. Porque prácticamente el paciente con ECMO, la función cardíaca la va a tomar o la va a comandar prácticamente es el sistema ECMO como tal, porque va a dar un aporte de soporte circulatorio un 60% en un paciente que tiene un pulmón o un corazón comprometido y que puede aportarnos ese corazón al menos un 30% de esa demanda. ¿Cuál es la finalidad del ECMO? Tratar de darle garantía de que tanto el pulmón o en este caso el corazón o el órgano que esté afectado, darle tiempo para que se vaya recuperando y suplir las necesidades del corazón
dándole apoyo circulatorio a través, por ejemplo, de un veno arterial. En lo que el corazón va tomando sus funciones adecuadas, tenemos menos dosis de vasoactivos, tenemos una mejoría de la condición que llegó el paciente en ECMO, nosotros podemos ir bajando los parámetros o las funciones en la bomba, y en este caso en la circulación extracorpórea, de modo que vamos a ir decalando hasta que va a llegar un momento donde el corazón va a empezar a suplir sus funciones normales sin necesidad de ayuda del soporte, en este caso de circulación extracorpórea. Por el otro lado, otra cosa que juega un papel importante de la perfusión tisular es el contenido arterial de oxígeno. El contenido arterial de oxígeno tiene tres variantes que debemos estar muy pendientes para tratar de garantizar que ese aporte sea el más óptimo posible. Uno de ellos es la hemoglobina. Yo no puedo transportar un oxígeno de manera adecuada cuando tengo unos valores de hemoglobina por debajo de al menos 7.5 o 7 gramos sobre decilitro en un paciente más aún que está conectado a ECMO y que tiene una inestabilidad hemodinámica. Otra de las cosas también que debemos estar pendientes es que se garantice una adecuada oxigenación y se vea reflejada a través de una presión parcial de oxígeno, a través de gases arteriales, lo más óptimo posible, y que esto no puede hacerse sino nada más a través del soporte ventilatorio, porque nosotros estamos supliendo prácticamente las funciones del pulmón a través de la membrana de oxigenación extracorpórea o a través de lo que es la ventilación mecánica invasiva en este caso. Cada una de estas cascadas va a estar influenciada en lo que es la circulación y debemos saber diferenciar cuando estamos prácticamente en estas situaciones, tanto en alteraciones en la perfusión tisular como alteraciones en lo que es la función del gasto cardíaco. El papel de este simposio prácticamente va a ir dirigido a qué métodos nosotros hemodinámicos podemos utilizar para tratar de actuar en los diferentes escenarios que se nos presenten los pacientes con ECMO, con inestabilidad hemodinámica. Esto es prácticamente un repaso de cómo va a verse alterada lo que es la relación de lo que es el consumo y la demanda de oxígeno, o mejor dicho, el transporte y el consumo de oxígeno. Como ya lo acabamos de mencionar, prácticamente la captación del oxígeno se va a nivel pulmonar y el transporte va a depender en este caso de buena hemoglobina, de un buen estado de perfusión o un buen flujo sanguíneo y de un gasto cardíaco adecuado para que se pueda llegar el oxígeno a nivel de los tejidos y pueda haber una extracción adecuada de oxígeno y con una utilización y disponibilidad del mismo sin menos demanda catabólica o demanda anaeróbica en este caso. ¿Cuáles son las variantes que pueden alterar lo que es el suministro de oxígeno? Primero que nada, el gasto cardíaco. Lo otro es la situación de la volemia del paciente, la hemoglobina, como ya prácticamente lo mencionamos en la diapositiva anterior, y sobre todo la saturación de oxígeno desde el punto de vista arterial. Eso es lo que van a tratar de mantener una adecuada oxigenación. ¿Qué me puede aumentar el consumo de oxígeno? Situaciones de estrés, un paciente crítico con las diferentes patologías que puedan conllevarlo a estar conectado en ECMO, fiebre, el dolor, incluso la sedación profunda y el uso también de anestésicos pueden alterar o modificar lo que es el consumo de oxígeno en el paciente. Esta es una gráfica prácticamente que me da un resumen de lo que es la oferta y la demanda de oxígeno. Es una gráfica que vamos a leer desde la parte izquierda, la parte rosada, hacia el lado verde, donde prácticamente nosotros vivimos un metabolismo aeróbico y que cuando llegamos a un punto donde un paciente tiene una situación crítica, empezamos a ver alteraciones que pueden alterar este metabolismo y pasar de un metabolismo aeróbico a uno anaeróbico, y por ende va a haber un consumo, una demanda, perdón, de oxígeno, va a caer porque vamos a necesitar una mayor aporte como tal y no vamos a poder suplirlo. Es por ello que también va a haber un lactato que viene prácticamente en valores normales, va a ir subiendo progresivamente hasta llegar a unos valores significativos de donde podemos nosotros o debemos nosotros actuar y realizar una medida terapéutica lo más pronto posible, porque si no podemos tener, en este caso, alteraciones no deseadas. Igual suele pasar en un paciente que en condiciones normales podemos tener una saturación de oxígeno entre 60 y 85%, y cuando tenemos una situación crítica que aumenta el consumo de oxígeno, esta saturación venosa va a disminuir, como lo podemos ver en la curva de color azul. Esto es prácticamente un resumen de los métodos de valoración hemodinámica. En la precarga vamos a estar muy pendientes de lo que es un control de la PVC, vamos a estar pendientes de lo que es la presión de la capilar pulmonar, vamos a ver lo que es la variabilidad de presión de pulso, el volumen sistólico en este caso y el volumen diastólico, que son de gran importancia para ver lo que es las variables dinámicas en la precarga, y sobre todo la evaluación de la vena cava, que la podemos evaluar desde el punto de vista ecográfico, que nos van a dar de gran utilidad para saber la cantidad volumétrica que podemos utilizar o en qué contexto desde el punto de vista volumétrico se encuentra el paciente. En cuanto a la poscarga, tenemos algunos métodos como medición de la presión
sistólica de la arteria pulmonar, que esto también nos da de gran ayuda, la resistencia vascular sistémica. En cuanto a la contractibilidad, es de gran ayuda también lo que es el gasto cardíaco, que lo podemos medir de manera directa a través de la medición de un catéter de arteria pulmonar, como por ejemplo el Swan-Hahn, a través de la termodilución por transpulmonar, en este caso el sistema pico, o en este caso de manera indirecta y prácticamente no invasiva, el gasto cardíaco se pudiese medir a través de lo que es la ecocardiografía, e incluso en los pacientes con ECMO se considera como una de las métodos gold estándar para tratar de estimar lo que es el gasto cardíaco a través de lo que es el VTI, que es el volumen, la velocidad integral, del tiempo integral, perdón, de los pacientes del ventrículo izquierdo, tomando como referencia lo que es el volumen sistólico, para tratar de realizar el cálculo de estimación de lo que es el gasto cardíaco. Ya entrando de lleno en lo que son los métodos como tal de monitoreo hemodinámico, nos vamos a conseguir diferentes situaciones. Lo importante es que cada una de estas situaciones nos van a dar una información en cuanto a lo que es la adecuada perfusión, no solamente global, sino también regional de cada uno de nuestros pacientes. Como por ejemplo, una adecuada perfusión global sería ideal lo que es la saturación venosa central, o en este caso, una regional que sería la saturación venosa mixta. Otra también, un ejemplo sería lo que es el NIRS, que nos da lo que es, vemos una adecuada perfusión regional, ya sea a través del sistema venoso central o a través de los miembros inferiores, que lo voy a explicar mucho más adelante. Nos va a dar también una respuesta de cómo predecir la respuesta a volumen, que lo podemos ver a través de la ecocardiografía o a través de diferentes métodos para calcular lo que es el gasto cardíaco. Medir la función ventricular también a través de lo que es la ecografía, en este caso ecocardiografía. Evaluar la distensión del ventrículo izquierdo. Recordemos que esta es una de las complicaciones directas más graves en los pacientes conectados a ECMO, que si no actuamos de manera rápida, podemos incluso tener efectos no deseados en nuestros pacientes, e incluso es considerado una emergencia tanto médica como quirúrgica, y se debe actuar de manera pronta. Y por último, cada una de estas medidas van a ir sumando progresivamente hasta darnos un resultado y ir disminuyendo poco a poco, dependiendo de la condición clínica del paciente. Si vemos una mejoría, nos va a servir para hacer una descontinuación y lo que nosotros llamamos un weaning de lo que es el ECMO de nosotros. Hasta va a llegar un momento donde lo vamos a desconectar por completo. Es de importancia medir lo que es no solamente la condición clínica, es decir, nosotros siempre vamos desde lo clínico a lo más complejo en cuanto a las mediciones hemodinámicas, porque muchas veces nos vamos a lo que es la presión de pulso, muchas veces nos vamos a lo que es el NIRS, nos vamos a lo que es la presión transpulmonar, nos vamos incluso a métodos más invasivos, pero muchas veces pasamos por alto que lo que es la parte clínica juega un papel importante en el monitoreo hemodinámico de nuestros pacientes. Una de las cosas básicas que nosotros debemos tener en cuenta es el tiempo de recarga capilar, como por ejemplo medir el tiempo en 10 segundos o en 3 segundos para ver si tenemos una adecuada respuesta a volumen o no. Otra de las cosas es evaluar el estado neurológico a través del diámetro pupilar, si no tiene algún tipo de alteraciones desde el punto de vista motoras, si no tiene desde el punto de vista de sensibilidad, siempre y cuando el paciente esté despierto y nos los permite. Otra de las cosas que podemos tomar en consideración es la diuresis del paciente, cómo está el color de la diuresis, cómo está el volumen de la diuresis, si hay una disminución del volumen como tal. Esto nos hace pensar de que el estado hemodinámico obviamente va a estar alterado. Si el paciente no está orinando es porque está hipotenso y no tiene una adecuada estabilidad hemodinámica. Por último, también es de importancia ver desde el punto de vista clínico, como ya lo mencioné, lo que son los miembros inferiores, porque si hay un cambio de coloración, preferiblemente distal, podemos hablar de que puede haber una arteriopatía en ese miembro, y sabemos que es el miembro donde puede estar una cánula, y que si no actuamos de manera pronta podemos incluso tener complicaciones vasculares severas en ese miembro comprometido. Cada uno de estos métodos de valoración nos van a dar una información diferente. Unos nos van a hablar de perfusión, otros nos van a hablar de gasto cardíaco, otros nos van a hablar de onda de pulso, otros nos van a hablar de estado neurológico, como por ejemplo el NIRS, otros nos van a hablar del estado regional y el estado global de la saturación. Cada uno de ellos lo vamos a ir desglosando progresivamente. Esto es prácticamente un organigrama de cómo vamos a ir. La perfusión la vamos a hablar no solamente de la clínica, sino de la saturación venosa central y la saturación mixta. También lo que es, vamos a evaluar lo que es la parte cardíaca a través de lo que es la onda de pulso, los biomarcadores cardíacos a través de la ecocardiografía, y en caso dado a través de lo que es los catéteres de la arteria pulmonar. En cuanto al flujo, vamos a tener lo que es la microcirculación, el flujo que podemos ver en el ECMO, pero también a través del ecocardiograma también pudiésemos ver lo que es el VTI, que nos va a dar gran ayuda en los pacientes con ECMO.
Para entrar ya en la parte de monitorización hemodinámica, vamos con la perfusión, que en este caso juega un papel importante el lactato. Si tenemos una alteración en lo que es la producción del lactato, recordemos que el lactato es un marcador indirecto, siempre la perfusión, no solamente en los pacientes con ECMO, siempre lo ha sido en los pacientes críticos, en las diferentes patologías en las que se encuentran hospitalizados. Recordemos que el valor normal debería estar por debajo de 1, al menos en los pacientes críticos, y se habla ya que por encima de 1, 1.5 podemos tener algún grado de alteración y debemos actuar de manera pronta. Pero también hay que tener en consideración que el lactato es de producción en muchos de nuestros órganos, como por ejemplo en el hígado, un 60%, y puede excretarse a través de la parte renal en un 30%. Sin embargo, también, así como se produce en el hígado, también puede producirse también en el músculo esqueleto y en el músculo cardíaco. En cuanto a lo que es de importancia aquí con el lactato, no es solamente ver qué es lo que nos pudiese, que si está alterado o no, qué es lo que nos pudiese aportar en cuanto a lo que es la ganancia o pérdida en cuanto a la perfusión regional del paciente. Por ejemplo, si un paciente tiene un lactato en 1.8, en 2 o mayor a 2 y está hemodinámicamente inestable, esto nos está hablando de que el paciente desde el punto de vista de perfusión no es la más adecuada posible y que eventualmente el paciente pudiese responder al líquido y que debemos echar mano de los diferentes métodos que vamos a mencionar más adelante y combinarlo con el lactato como marcador indirecto para saber si el paciente puede ser respondedor al líquido y ver también la respuesta en el tiempo una vez que implementamos a utilizar cristaloides en nuestros pacientes. Lo importante es mantener un equilibrio entre lo que es la producción y la depuración del mismo. Hay que tener también presente que los pacientes que tienen injuria renal aguda pueden tener una alteración en cuanto a la depuración y puede haber un problema en cuanto a la excreción del mismo y podemos tener un valor un poco más alto y de difícil manejo. El otro método de valorar lo que es la perfusión es la saturación venosa. La saturación venosa puede verse alterada por diferentes condiciones, una de ellas es la hipertermia, el estrés, el dolor como tal, y debemos actuar para tratar de mantener el rango deseado que debería ser entre 65 y 80%. ¿Cómo nosotros medimos la saturación venosa? Si tenemos, por ejemplo, un catéter de arteria pulmonar, o que se le conoce también como un catéter de Swan, podemos medirlo a través del mismo y podemos mandarle a hacer un equilibrio CO-base para ver cuánto está saturando el paciente por allí. O lo podemos hacer a través de la saturación mixta, donde lo podemos tomar a través de un catéter de vía venosa central y podemos en este caso comparar tanto la saturación venosa como la saturación arterial y vemos cómo está el consumo y la extracción de oxígeno. Muchas veces nos alegramos cuando tenemos una saturación venosa mayor a 85 y no deberíamos alegrarnos porque deberíamos más bien preocuparnos porque notamos de que no puede haber una extracción de oxígeno y deberíamos preguntarnos por qué. Porque lo ideal es que debería estar al menos entre 65 y 80 y el paciente de alguna otra manera deberíamos hacer el cálculo de la extracción del mismo. Si tenemos una saturación venosa por encima de 85 deberíamos tomar medidas como tal. Otra de las cosas que aumentan lo que es el consumo de oxígeno es la hipotermia, la anestesia y por ende la ventilación mecánica como tal. También podemos medir la perfusión global y regional a través de lo que es el NIRS, que nos da más que toda información regional. El NIRS es un dispositivo que va colocado a nivel frontal, solamente nos va a dar información de la saturación regional de oxígeno del lóbulo frontal, que de alguna otra manera nos sirve de gran ayuda porque estos pacientes que tenemos conectados a ECMO y tienen varios días ya conectados a ventilación mecánica invasiva, bajo sedación y relajación, nosotros deberíamos ver cómo está la parte neurológica también, porque no podemos hacer un seguimiento a través de estudios de imágenes porque trasladar a un paciente, estos pacientes, a hacer estos estudios es un poco riesgoso. Y por eso una idea de cómo está la parte desde el punto de vista neurológica es ver estos dispositivos. Si nosotros vemos una alteración o disminución de la saturación por debajo del 60-65% a nivel frontal, nos da una idea de que puede estar pasando algo allí. Es decir, podemos tener el contexto de un SB isquémico, podemos tener el contexto de un hematoma intraparenquimatoso y de alguna u otra manera debemos tomar medidas. Recordemos que los pacientes que están conectados a ECMO y que están sometidos a múltiples invasiones, a múltiples terapéuticas, anticoagulados, pueden presentar no solamente SB isquémico, hemorrágico, sino también tromboembolismo pulmonar, trombosis venosa profunda, miembro isquémico crítico, infarto agudo del miocardio, isquemia mesentérica, muchas complicaciones no solamente trombóticas, sino sangrados también a nivel intraabdominal e incluso retroperitoneales. Y una de estas cosas es que nosotros a través del NIRS por lo menos podemos garantizar una pequeña idea de lo que es el lóbulo frontal, de cómo está la saturación regional en esa zona.
También si tenemos alguna duda y hay algún cambio de coloración en los miembros inferiores, el NIR nos pudiese ayudar porque podemos colocar este dispositivo en los miembros y podemos ver cómo está la saturación. Si hay una disminución por debajo del 60-65%, nos habla de que hay una disminución del flujo y que debemos realizar un eco Doppler de miembros inferiores para ver cómo están esas velocidades y si el paciente cuenta o no con algún tipo de compromiso, ya sea de obstrucción, ya sea parcial o completa, y obviamente tenemos que actuar, ya sea retirando las cánulas, buscando otro abordaje, o realizando algún tipo de procedimiento invasivo. ¿Cómo medimos el flujo? Lo podemos medir a través de la ecocardiografía, donde prácticamente uno de los gold estándar, no solamente para ver el gasto cardíaco, sino para ver el flujo como tal. Y una de las medidas que nosotros tomamos acá es el BTI, que es un marcador importante, y nos va a partir de ahora, nos va a hacer mucho ruido porque prácticamente es el gold estándar, la ecografía en los pacientes para monitoreo hemodinámico en los pacientes con ECMO. Y le vamos a dar seguimiento no solamente a través de la ecografía convencional, sino también a través del seguimiento de dotes espectral. El gran problema de hacer esto es que muchas veces es independiente un operador, necesitamos el apoyo en este caso del servicio de cardiología para que nos haga una constante medición del mismo, cómo están las válvulas, cómo está la contractibilidad, cómo está la distensión de ese ventrículo izquierdo, cómo están las cámaras derechas para ver si de alguna u otra manera tenemos algún riesgo de distensión o algún compromiso en la precarga, cómo vemos la presión sistólica de la arteria pulmonar y de alguna u otra manera podemos ir englobándolo con los diferentes métodos que ya hemos mencionado y tratar de realizar de manera holística un monitoreo hemodinámico basado de manera integral con los diferentes dispositivos que tenemos. La gran ventaja que tenemos a través de la ecocardiografía, ya sea transtorácica, es que es prácticamente no invasivo y nos da una estimación indirecta de las diferentes velocidades y del gasto cardíaco. Y la otra de las ventajas que nos da es que podemos medirlo a la cabecera del paciente en el tiempo que sea, a la hora que sea necesaria y en las veces que sea necesario en el día. Pueden ser 2 veces al día o 1 vez al día, dependiendo de la condición clínica del paciente. Otra de las cosas de medir el flujo es lo que es el catéter de la arteria pulmonar, que en este caso es el catéter de Swan-Ganz. El catéter de Swan-Ganz se ha utilizado en la medicina crítica desde hace mucho tiempo, incluso ya para la década de los 90 y la década del 2000 prácticamente se usó con mucha rutina. Sin embargo, es un procedimiento que era invasivo, que podía tener complicaciones desde el punto de vista cardiovasculares, con trastornos, en este caso electrocardiográficos, como arritmias ventriculares, si estaba posicionado de manera inadecuada, problemas en cuanto a la colocación por hematomas, pseudoaneurismas, que pudiesen incluso lesionar las válvulas por donde iba transcurriendo el catéter. A veces también era difícil la calibración del mismo y la ubicación en la arteria capilar pulmonar, en la arteria pulmonar, perdón. Sin embargo, se ha demostrado que a pesar de que es un dispositivo invasivo, nos daba una información muy fidedigna, lo que era el gasto cardíaco, lo que era la presión e información de lo que era la precarga y una estimación de la poscarga de ese paciente, nos daba una información del contenido extravascular de agua pulmonar y que de alguna manera nos ayudaba en el paciente crítico para ver el seguimiento y si era respondedor o no volumen. El gran problema es que muchas veces el ECMO se le vio beneficios útiles, sin embargo nunca se ha demostrado de que en los pacientes críticos el que tenía un monitoreo con ECMO iba a tener una repercusión en la mortalidad al que no tenía monitoreo con ECMO. Pero sin embargo esto también es cuestionable porque yo pudiese decir que no necesariamente los pacientes que se monitorizaron con los diferentes métodos para monitoreo del gasto cardíaco, ya sea a través del vigileo, ya sea a través de lo que es el sistema PICO, ya sea a través de lo que es un Swan-Ganz, indiferentemente ninguno de esos dispositivos va a repercutir en la mortalidad, pero sí juega un papel importante. No van a repercutir en la mortalidad, pero dependiendo cómo lo interprete cada operador o cada médico o cada cardiólogo o cada cirujano cardiovascular que esté haciendo el procedimiento, va a jugar un papel importante porque dependiendo cómo lo interprete, va a tomar una terapéutica dirigida en el momento a la condición en cómo él interprete estas medidas. De manera que si no tenemos una pericia y un manejo adecuado con este dispositivo, podemos tener resultados que son inexactos y podemos hacer una terapéutica inadecuada, como también podemos tener operadores que tienen mucha experiencia, donde tomamos unas medidas de la manera adecuada y podemos tener un mejor resultado. ¿Cuál es el gran problema del catéter de Swan-Ganz? Que prácticamente en los pacientes con ECMO
tiene muy poca fiabilidad en cuanto a sus mediciones, porque no nos permite mediciones precisas. Recordemos que el catéter de Swan-Ganz va dirigido prácticamente a través de una vena yugular a prácticamente baja el ventrículo derecho y aurícula derecha, ventrículo derecho, pasa por las válvulas hasta llegar a la arteria capilar, hasta la arteria pulmonar. ¿Qué pasa? Con la circulación extracorpórea, los fluidos que nosotros podemos enviar o las mediciones que nosotros podemos obtener a través de la circulación extracorpórea pueden verse alteradas por el mismo sistema como tal, y por eso las mediciones no son precisas, y por eso es que no se aconseja como método de primera línea en los pacientes con ECMO. Primero porque prácticamente es una invasión más, es un abordaje yugular que probablemente el paciente por allí ya debe tener una cánula, y esto nos puede traer complicaciones de sangrado, hematomas, y no vale la pena colocarlo porque si no vamos a tener mediciones precisas no tendría sentido. Otra de las cosas que vamos a tener de alteración son pérdidas de señales térmicas. Otra, también hay que estar muy pendiente porque si se va a colocar, nadie va a colocar un ECMO, que sabemos que puede tener riesgo de sangrado ya con un paciente, perdón, nadie va a colocar un SOAN ya con un paciente conectado a ECMO, porque si lo tenemos anticoagulado, colocar este dispositivo puede generar mayor riesgo de sangrado. Si yo decido colocar un ECMO para, vamos a suponer, medir, tener alguna información de la precarga como tal y de la presión de la arteria pulmonar, yo debería hacerlo antes de colocar el dispositivo ECMO, porque tengo el paciente anticoagulado y porque no tengo una circulación extracorpórea. Después que yo coloque el Swan-Ganz, es que procedo a colocar el ECMO, en caso de que decidamos colocarlo. Sin embargo, como lo dije, no es un dispositivo de valoración o de monitoreo hemodinámico de primera línea. Otra de las cosas que siempre se ha mencionado y prácticamente ha estado en boga es lo que es la termodilución transpulmonar para la medición del gasto cardíaco. La medición transpulmonar no es más que un monitoreo mínimamente invasivo. ¿Por qué mínimamente invasivo? Porque vamos a necesitar una canulación venosa y una canulación arterial. La canulación venosa preferiblemente va a ser a nivel de la yugular y la canulación arterial generalmente va a ser a nivel de la femoral, donde vamos a ver unos cambios de temperatura porque se va a infundir un líquido, preferiblemente solución 0,9 o solución isotónica, con una temperatura menor a la temperatura de nuestro cuerpo. Generalmente está entre 5 a 7 grados centígrados y que se va a infundir aproximadamente entre 15 a 10, de 10 a 5 cc, perdón, y que estos cambios se deberían medir. Cada uno de estos catéteres, el que se coloca yugular, venoso, tiene un sensor de temperatura en su extremo, y el que se coloca arterial tiene un sensor de temperatura también en su extremo. De modo que, por ejemplo, les voy a poner una imagen de cómo es este dispositivo, donde si infundimos al menos de 5 a 10 cc de ese líquido isotónico o solución isotónica en una temperatura mucho más baja a través del catéter yugular, este va a discurrir hasta pasar por el sensor de temperatura proximal y después hasta llegar al que está en la canulación arterial, donde nos va a medir esos cambios de temperatura. El gran problema de esto es que debemos tener una adecuada perfusión, un adecuado estado hemodinámico del paciente, porque la pulsación, la variabilidad de pulso va a jugar la variabilidad de presión de pulso va a jugar un papel importante. El método de termodilución transpulmonar va a estar basado más que todo en la fórmula de Stewart-Hamilton, donde prácticamente todo lo que está por debajo de la curva nos va a dar una información de importancia. Una de las grandes ventajas que nosotros teníamos, por ejemplo, con la termodilución en comparación con el catéter de Swan-Ganz, es que podemos ver no solamente el gasto cardíaco, podíamos ver la contractibilidad, podíamos ver también lo que es la extravasación de agua pulmonar, como por ejemplo, se nos dibujaba prácticamente en el monitor este cuadrito donde tenemos los pulmones con un volumen de agua extrapulmonar, y que podemos interpretar de manera indirecta cómo estaba la precarga y cómo estaba la poscarga, y si el paciente era respondedor de líquido o no, o si deberíamos mantener un balance hídrico un poco más estricto. Sin embargo, este método de monitorización hemodinámica, a pesar de ser de gran ayuda en los pacientes críticos, pero no juega un papel de importancia en los pacientes con ECMO, porque pasa lo mismo, los cambios de circulación, de los cambios en la circulación extracorpórea que puede generar el dispositivo, van a dar mediciones no precisas e inexactas y se pueden interpretar de manera inadecuada. Porque, por ejemplo, si yo infundo un líquido a través de la yugular frío, ese líquido tal vez no llegue a la arteria femoral, donde está el otro sensor de temperatura, o tal vez llegue la cantidad que nosotros no deseamos, un tiempo que no deseamos, y esto se puede interpretar de manera errónea.
Es por eso que no se utiliza como método de gold estándar para la medición de la monitorización hemodinámica en los pacientes con ECMO. Otra de las cosas que nosotros, de las facilidades que nosotros, o mejor dicho, de las cosas que debemos verificar, es porque muchas veces nosotros tenemos un ECMO periférico venoso que lo podemos conectar a través de una cánula de Avalon. Y esta cánula de Avalon muchas veces se coloca en la yugular. Entonces, nos limitaría una de las yugulares prácticamente para la colocación del dispositivo. Entonces, prácticamente por un lado tendríamos la canulación y por el otro tendríamos el dispositivo ECMO. El gran problema es que cuando llegan todos a lo que es la aurícula derecha, prácticamente va a haber cambios en la circulación ahí. Como lo dije, es prácticamente un dispositivo que los parámetros volumétricos van a ser inespecíficos. Otra de las cosas de gran ayuda es lo que es el análisis de la presión o de la onda de presión arterial. Recordemos que aquí hay que estar muy pendiente porque podemos conseguirnos saber identificar cuál es la onda de pulso y cuál es la onda de pulsatividad generada por el sistema de circulación extracorpórea, porque si nosotros tenemos un paciente, por ejemplo, con ECMO venoarterial, que le estamos dando no solamente soporte de oxigenación, sino que le estamos dando un grado de soporte también circulatorio, cuando nosotros vemos la onda de pulso o la onda que vemos de la línea arterial, podemos encontrarnos que esa onda puede estar amortiguada y saber diferenciar cuál es la onda del flujo propio del paciente y la onda de pulsatividad que está generando el dispositivo ECMO. En este caso, por ejemplo, son las ondas que estaría generando el dispositivo y estas serían las ondas propiamente dichas con su diferente morfología en el paciente como tal, es decir, el flujo y el monitoreo hemodinámico va a ir dirigido allí. Saber diferenciar estas ondas. Lo otro es que nos va a ser de gran ayuda también, porque si nosotros tenemos una presencia de arritmia, podemos ver qué tan complicada puede ser la misma, si amerita o no algún tipo de dispositivo medicamento antiarrítmico y algunos tratamientos muchas veces desde el punto de vista si necesitamos cardioversión o defibrilación en el paciente. También nos va a servir de gran ayuda el análisis de la onda de presión de pulso, porque una vez que nosotros empezamos a diferenciar cuál es la onda propia del paciente y cuál es la onda de pulsatividad del ECMO, y el paciente viene en una mejoría clínica, va a llegar un momento donde nosotros vamos a empezar a bajar los parámetros de flujo y de pulsatividad en el ECMO, y por ende esas ondas se van a empezar cada vez con menos aparición en la onda de pulso y nos permite a nosotros diferenciar cuál es una de la otra a la hora de nosotros de continuar por completo el paciente del ECMO hasta retirarlo. Una de las gran ventajas que nosotros también tenemos a través de este método de monitorización es que es mínimamente invasivo y nos da una información importante. Otra de las cosas es, aparte de valor de flujo, es la función cardíaca, que no es más que debemos ver el ritmo. Muchas veces los pacientes que nosotros tenemos conectados al ECMO, le vamos a necesitar de electrocardiogramas continuos, al menos cada 4, cada 6 horas, dependiendo de la condición clínica del paciente, para ver en qué ritmo se encuentra el paciente, si hay algún trastorno electrocardiográfico, como una fibrilación auricular, trastornos ventriculares, fibrilaciones ventriculares, que deberíamos actuar de manera rápida porque podemos generar mayor inestabilidad y compromiso del paciente. También nos permite ver si hay disminución de la contractibilidad y disminución de lo que es la pulsatividad del paciente. Debemos estar pendientes que si nosotros tenemos el trastorno de ritmo, podemos aumentar lo que es el éxtasis sanguíneo, puede haber mayor riesgo de trombosis en el paciente y por ende, si yo tengo una frecuencia cardíaca extremadamente elevada con algún tipo de trastorno de ritmo, podemos también tener una disminución del volumen sistólico. Como les mencioné previamente, la ecocardiografía no solamente me va a servir para ver lo que es el flujo, sino también la función cardíaca como tal, desde el punto de vista estructural, porque podemos ver cómo están las cavidades no solamente derecha sino izquierda, cómo están las válvulas, si están de manera funcionante, de manera adecuada, cómo está ese ventrículo izquierdo como complicación directa por una distensibilidad del mismo y debemos actuar en caso de que nosotros encontramos este hallazgo. Cómo está la función de la válvula aórtica. Recordemos que si hay una disfunción de la misma, podemos ver compromisos no solamente anterógrados, sino retrógrados. Debemos ver cómo está desde el punto de vista de contractibilidad, una estimación, si hay algún tipo de aumento de la presión sistólica de la arteria pulmonar, y de alguna otra manera ver el reflejo de cómo está esa precarga. También podemos ver cómo está lo que es la pretimografía de la vena cava, si hay algún tipo de derrame pericárdico.
juega un papel importante también en la evaluación del estado volumétrico del paciente y es considerado en este momento como el gold estándar y mínimamente invasivo, no solamente para ver la parte estructural, sino para ver el gasto cardíaco de nuestros pacientes que están conectados a ECMO. E incluso superior por encima de lo que es el pico, por encima de lo que es el catéter de Swan-Ganz, por encima de lo que es el vigileo y muchos métodos mínimamente invasivos o invasivos para medir lo que es la función cardíaca como tal y el gasto cardíaco. Lo importante acá es que deberíamos mantener o estar muy pendiente que el BTI o el volumen, o la velocidad de tiempo integral debe estar mayor a 10 centímetros. Aparte de eso, la fracción de eyección en estos pacientes debería estar entre al menos 25, 30 o más, dependiendo de la condición clínica del paciente. Ver esa área de lo que es la válvula aórtica y esa apertura, cómo está, si está adecuado o no, porque nos va a dar una información muy importante, sobre todo si el paciente está conectado a ECMO. Ahorita también se está utilizando mucho lo que es el POCUS. Dentro del POCUS prácticamente ecografía, no solamente ecocardiografía, sino también ecografía FACS, ecopulmonar y ecovascular para ver la condición clínica del paciente en los diferentes escenarios. Por ejemplo, vamos a ver cómo está la canulación a través de un ecodople de miembros inferiores, cómo está la canulación si no hay obstrucción del mismo, cómo están los flujos. A través de la ecocardiografía y esa transesofágica o transtorácica vamos a ver lo que acabamos de mencionar, la función cardíaca. A través del ultrasonido pulmonar vamos a ver si hay aumento o no del contenido de agua pulmonar, cómo están, si hay derrame o no a nivel pleural, ya sea bilateral o unilateral. Vamos a ver a través de un ECOFAST si no hay hematoma retroperitoneal, porque es una de las complicaciones que podemos encontrar en los pacientes con ECMO por la anticoagulación, si no hay algún tipo de compromiso, aumento de la presión intraabdominal, si no hay algún compromiso desde el punto de vista de pseudoneurismas o algún compromiso desde el punto de vista de algún órgano intraabdominal. También se ha tomado como mediciones de la monitorización hemodinámica, la respuesta a volumen, en lo que es el Trendelenburg inducido. En este caso, los pacientes críticos, lo que hacemos es mantener un Trendelenburg en los pacientes aproximadamente 15 grados. Esto fue un estudio realizado en el 2021, donde prácticamente agarraron 22 pacientes que estaban conectados a ventilación mecánica con ECMO, y hicieron una angulación de aproximadamente 15 grados y hubo un resultado, digamos que positivo, de los cuales 56 pacientes respondieron a volumen con aquellos que tenían, que eran respondedores al mismo. Incluso se corroboró a través de un BTI, que aumentaba el BTI hasta 10 centímetros más allá de los pacientes que cuando no hicieron esta maniobra, obviamente no hubo una respuesta líquida como tal. El gran problema de esto es que hay que evaluar con ojo crítico en qué contexto se realizó el estudio, porque prácticamente era un estudio de 22 pacientes, hay que ver si algún tipo de angulación mayor, no solamente de 15 grados o de 30 grados, nos da un mejor resultado. Hay que ver si los pacientes estaban sedados o no, o el grado de sedación en la que se encontraban, porque muchas veces los pacientes profundamente sedados y relajados, podemos tener estos cambios en Trendelenburg, podemos tener resultados diversos. Y hay que ver si el paciente también estaba en la fase aguda de la enfermedad o ya estaba en una fase tardía. Otra de las cosas que también se ha descrito es lo que es la elevación pasiva de las piernas con ECMO. Sin embargo, esto es algo que, a pesar de que hay unos autores que han dicho de que de alguna otra medida puede ser un marcador importante, muchos de ellos también están en contraparte y deciden que un paciente que se puede angular más de 45 grados, de 35 a 45 grados, puede tener repercusiones severas a nivel de las canulaciones, porque podemos doblar la misma, obstruirla, incluso hematoma o incluso una autoextracción o retiro del mismo, y traer complicaciones severas en el paciente. Sin embargo, este estudio donde hablan de la elevación pasiva de las piernas tuvo un resultado también observado. Sin embargo, fue un reporte de caso donde prácticamente utilizaron 5 pacientes nada más. Otra de las situaciones de monitorización hemodinámica en situaciones especiales son, como les acabo de mencionar, son complicaciones como por ejemplo la distensión del ventrículo izquierdo, que es una de las complicaciones que debemos estar muy pendientes los pacientes conectados a ECMO, sobre todo en los pacientes con ECMO venoarterial. Debemos hacer una supervisión constante a través de la ecocardiografía transtorácica, ver la dimensión de ese ventrículo izquierdo, en qué tamaño está, cómo está su contractibilidad, cómo está, vuelvo y repito, la válvula aórtica, y vemos si hay alguna disfunción diastólica o no, que nos hable de que está repercutiendo de manera indirecta a nivel de las cavidades derechas.
a través de un catéter de arteria pulmonar, si contamos con la colocación del mismo, ver cómo está esa presión de la arteria pulmonar, que nos es de gran ayuda también. Y si el paciente llegase a presentar alguna de estas alteraciones, ahí debemos tocar la puerta con el servicio de cirugía cardiovascular y el servicio de cardiología, porque de alguna u otra manera, a través de medidas médicas, y si no mejora las mismas, tendríamos que pasar a medidas quirúrgicas para descompresión de ese ventrículo izquierdo. Otra de las complicaciones que nosotros podemos encontrar es el síndrome de Arlequín, sobre todo en las canulaciones bifemorales. Podemos encontrar este síndrome con una disminución importante de la perfusión, sobre todo a nivel de los miembros inferiores, y que debemos observarlo con cambio de coloración en miembros inferiores, coloración violeta, signo de hipoperfusión tisular, y a nivel de los miembros superiores y cara, el paciente no lo encontramos con una adecuada perfusión. La mejor manera de visualizar esto es a través de una rayos X de tórax, donde podemos observar el edema agudo de pulmón. Otra de las cosas que podemos ver es el NIR, no solamente en la parte regional a nivel del sistema nervioso central, sino a nivel de los miembros inferiores, que podemos encontrar en el síndrome de Arlequín una disminución de la perfusión por menos de 60 a 55%. Otra de las cosas que nosotros debemos estar muy pendientes es lo que es la isquemia de las extremidades, o lo que nosotros llamamos como el miembro isquémico crítico, por una disminución importante de la perfusión. Esto generalmente se da por una trombosis o una obstrucción directa, producto de las cánulas, o como derivado una trombosis venosa asociada a las cánulas también. Debemos hacer una evaluación clínica eficaz, donde debemos ver la coloración del miembro, debemos hacer lo que es la recarga capilar, debemos ver, a pesar de que la recarga capilar a nivel de los miembros inferiores, de los superiores, también puede ser de gran ayuda. Vemos si hay algún tipo de parálisis, si hay dolor, o si hay alteraciones evidentes a través del NIR, que también como una herramienta de importancia, igual que el síndrome de Arlequín. Y obviamente que aquí juega de importancia también lo que es el ultrasonido Doppler de miembros inferiores, que nos va a hablar de lo que es las velocidades si están alteradas. Para finalizar, una de las cosas que nos debemos preguntarnos es que debemos llevar a casa, después de haber resumido todos estos métodos hemodinámicos de evaluación en el paciente con ECMO. Uno de ellos es saber de que el ECMO perturba la circulación de tal manera que muchos de los métodos de seguimiento no son validados. Es aquí que de las cosas que hago énfasis siempre es que uno de los métodos de mayor utilidad es la ecocardiografía transtorácica o transesofágica, que nos darían una gran información en los pacientes con ECMO. El ultrasonido en el punto de atención, lo que se le conoce también como el POCUS, es especialmente valioso para la monitorización, no solamente en el veno venoso, sino en el ECMO veno arterial, y ahí vamos a ver cómo está la parte vascular, cómo está la parte abdominal con un ECOFAS, cómo está la parte cardiovascular con un ecocardiograma transtorácico, cómo está la parte pulmonar con un eco transtorácico, inclusive cómo está la parte del sistema nervioso central con la ayuda no solamente del NIRS, sino con un eco Doppler transcranial, que también está prácticamente como los 5 maniobras ecocardiográficas disponibles para él. Y por último, como los pacientes de ECMO están sujetos a múltiples amenazas para la perfusión, y ahí juega un papel importante los intensivistas, donde deben dominar cada una de estas herramientas para tomar y juzgar una decisión adecuada cuando sea necesario. Y no olvidar siempre que los pacientes con ECMO deben incluir siempre la evaluación de ese ventrículo izquierdo, la falla del ventrículo derecho, cómo están las canulaciones, el riesgo de infección, el riesgo de trombosis, el riesgo de sangrado, y sobre todo cómo está la parte de perfusión a nivel de las extremidades. Muchas gracias.